Hola mis queridos amigos y hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Tacna. Es una bendición volver a compartir con ustedes un tema más. Hoy día estamos concluyendo la serie sobre el poder de la cruz. Hemos visto los temas anteriores. En el primero vimos 3 miradas de la cruz. Para algunos hacían vana la cruz de Cristo, otros la hacían locura y para nosotros es poder de Dios. Después, la siguiente semana, pudimos ver la reconciliación de la cruz, cómo Cristo nos reconcilia con Dios. De una relación de enemistad pasamos a una relación de amistad. La semana pasada vimos la obra de Cristo, donde vimos una parte doctrinal, la sustitución, la redención y la santificación. Y eso tenía como resultado en la vida práctica, uno, renunciar a esa irreverencia hacia Dios, dos, a los deseos mundanos, y para que podamos vivir en una forma sobria, en una forma justa y piadosa, en 3 direcciones, con uno mismo, con los demás y con Dios. El día de hoy vamos a ver este tema que ven ustedes en la pantalla, las bendiciones de la cruz. En realidad hay muchas bendiciones en la cruz de Cristo, lo que realizó Jesús en la cruz, pero quisiéramos ver por cuestión de tiempo solamente 3. La primera bendición, vamos a ver en la cruz de Cristo, encontramos el perdón. Y para ello vamos a leer el pasaje de Lucas, capítulo 23, donde dice el verso 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Jesús pide para estas personas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pide perdón para esta gente y la razón que da es que ellos no saben lo que están haciendo. ¿Quiénes son quienes componen este grupo de gente que estaba observando lo que Jesús padecía en la cruz y a quienes dirige el perdón? En primer lugar, podemos ver en el verso 35, dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Vemos aquí, en este pasaje, 3 grupos de gente, por lo menos. Primero, vemos al pueblo. El pueblo curioso que está mirando, ese pueblo manipulable, ese pueblo que seguía a Jesús, ciudades enteras seguían a Jesús cuando hacía milagros, ese pueblo que decía, salve al que viene en el nombre de Dios, ese pueblo que también luego cambia drásticamente cuando Pilato pregunta qué hago con él y gritan crucificadle. Es un pueblo cambiante, es un pueblo curioso, está observando, está mirando. Luego vemos a los gobernantes, el poder político, aquellos que gobernaban, las autoridades, y ¿qué están haciendo? Se burlan, al igual que el pueblo está mirando, estos se están burlando, haciendo uso y abuso de su autoridad. Y luego están los soldados, los militares. Ellos también, dice, también le escarnecían, y ellos le escarnecieron de muchas maneras, y se burlaban de Jesús. 3 grupos, el pueblo, los sacerdotes, los gobernantes y los soldados. El siguiente pasaje nos muestra a un par de grupos más. Dice, y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, y acá están los escribas junto a los sacerdotes. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Aquí hay otro grupo, los religiosos, los sacerdotes y los escribas. Y ellos también le escarnecían, se burlaban. Y abajo aparecen los que estaban crucificados con él, los 2 ladrones, los 2 se burlaban, los 2 también entraron en el mismo juego de burla contra Jesús. Todos ellos están aquí en este cuadro de la cruz. Y es a ellos por quienes Jesús pide perdón.
Se espera que Jesús pronuncie un juicio contra todos ellos que se están burlando. Jesús los ha bendecido durante 3 años, Jesús les ha enseñado, Jesús los ha sanado, Jesús los ha alimentado, y sin embargo la respuesta que hay es burla. Bien pudo Jesús pedir a sus ángeles para que puedan destruir a toda esta gente. Mas sin embargo, lo que sale de sus labios es una acción compasiva. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, no eran conscientes de toda la pecaminosidad, de la maldad que ellos tenían, todos estos grupos. Y entonces, la razón por la cual Jesús pide perdón es no saben lo que hacen. Y esto nos puede ilustrar fácilmente el apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Miren, los principales, los príncipes, las autoridades, no conocían esta sabiduría porque estaba oculta, no había sido revelada. Y entonces dice, si hubiesen sabido quién era Jesús, cuáles eran los planes de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Por eso es que Jesús pide perdón para ellos, porque no saben, no se dan cuenta de lo que están haciendo, ignoran estas cosas. Y así hay mucha gente que ignora con respecto a Jesús, gente que se burla de Jesús, gente que habla sarcásticamente de Jesús, gente que hace chistes groseros de Jesús. Hay mucha gente que se burla o desprecia a Jesús, desprecia a Dios. Y hay tanta gente así, y Jesús está pidiendo perdón porque no saben lo que hacen. Ahora el perdón está a disposición para toda esta gente mala, para toda esta gente burlona, sarcástica. Sin embargo, creemos que algunos aprovecharon esta petición de Jesús y fueron perdonados. Después de que Jesús muere, resucita, asciende a los cielos, viene el Espíritu Santo y Pedro empieza a predicar. Y aquí en Hechos capítulo 2 vemos el primer sermón de Pedro. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro empieza diciendo aquí, sepa, tienen que saber. Pedro es consciente que ellos ignoran muchas cosas, pero él les dice, ustedes tienen que saber, toda la casa de Israel, este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, porque eso estaba en los planes, en los propósitos de Dios. Y entonces cuando ellos escuchan, se ven confrontados con su pecado, dice que se compungieron de corazón y le preguntan a Pedro, ¿qué vamos a hacer? Ellos se sintieron totalmente condenados, aunque la Biblia dice que toda la humanidad estaba condenada y a causa del pecado. ¿Qué haremos? Pedro dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Es decir, arrepiéntanse, dejen de pecar y vuélvanse a Dios. Empiecen a obedecer a Dios para perdón de pecados. Y el apóstol Pedro invoca a esta gente para que se arrepientan, para que puedan recibir perdón de pecados. Pero Pedro les dice que tienen que saber esto, ya no ignoran. Lo mismo de repente tú tenías una actitud burlona, indiferente, despreciativa al Señor. Bueno, tal vez no lo sabías, ahora ya lo sabes. Ahora ya no tienes excusa para seguir teniendo esa actitud de espaldas a Dios. Entonces, en el segundo sermón, el apóstol Pedro predica diciendo, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Otra vez Pedro está reconociendo, yo sé que ustedes crucificaron, hicieron estas cosas por ignorancia. Por eso Jesús dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, otra vez, la conclusión, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
arrepentidos y convertidos, abandonen el pecado, vuélvanse a Dios para que sean perdonados sus pecados. Jesús ya dijo en la cruz, Padre, perdónales. Él está pidiendo perdón para ellos. Pero nosotros tenemos que apropiarnos, que ese perdón se aplique a nosotros. Es como si alguien te dijera, mira, tienes un cheque, te he depositado en el banco un cheque por $100,000. Nunca lo vas a poder disfrutar si es que tú no sacas ese dinero o lo transfieres a tu cuenta. Entonces, esta gente tenía la disposición del perdón, como tú lo tienes ahora, la disposición del perdón de Dios, que Dios te perdone totalmente. Pero la condición, vemos en los dos casos, arrepiéntanse y conviértanse, vuelven a Dios para que sean borrados vuestros pecados. En estos dos sermones, en el primer sermón, 3,000 personas creyeron e hicieron lo que Pedro vio, se arrepintieron y volvieron a Dios. En el segundo sermón, 5,000. Lo que está diciendo el Señor es que no hay pecado tan grande, tan fuerte, tan grande, que el Señor no lo pueda perdonar a quienes se arrepienten. Tú puedes hablar de cualquier pecado que no puedes vencer, pero si tú te arrepientes y vuelves al Señor, el Señor está dispuesto a perdonarte. Veamos una segunda bendición que encontramos en la cruz de Cristo. La segunda bendición es la salvación. Y veamos lo que dice Lucas. Estamos viendo en Lucas capítulo 23, el siguiente versículo 39. Dice el texto, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos ladrones le injuriaban y le decían, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ni cuenta se daban lo que le estaban pidiendo. Porque si Jesús se salvaba a sí mismo, ya no podía salvarles a ellos. Jesús había venido a morir en la cruz. Recuerdan el mensaje anterior, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y eso está hablando de la muerte violenta de Jesús en la cruz. Si Él se salvaba, Él pudo salvarse hace mucho rato. Pero dice, sálvate. Jesús no vino a salvarse. Jesús vino a morir en la cruz por ti, por mí, por toda esta gente. Y entonces deja abierta la puerta para que nosotros podamos ser salvos. Él tenía que morir. Ellos ni sabían qué le estaban pidiendo. Así que uno de los pecadores que estaba espiritualmente muerto, como que hay un toque de gracia al Señor con esta persona. Y esta persona se acerca ahora con otra actitud, cambia. Hay un arrepentimiento de él, hay un reconocimiento de este hombre con respecto a Jesús, de esa oscuridad espiritual. Viene como que una luz e ilumina su entendimiento, igual que Pablo cuando iba camino de Damasco persiguiendo a los cristianos para meterlos presos, para matarlos. De repente una luz del cielo le ilumina y tiene ese encuentro con Jesús. Ahora este hombre se da cuenta quién es Jesús y vamos a verlo. Como Pedro, cuando Jesús le preguntó quién dice que soy, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Igual a este hombre, nadie le ha revelado nada, nadie le ha mostrado, pero Dios le empieza a dar una visión diferente con respecto a Cristo. Y empieza la actitud de cambio. Y lo primero que vemos en este hombre es temor de Dios. Dice en lo que estas letras que están con amarillos, el mismo texto que hemos leído, y vamos a ir viendo el mismo texto, pero cambiando el amarillo, las siguientes frases que vamos a ver. Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Recuerden, él también se burlaba de la irreverencia, ahora pasa a la reverencia a Dios, al temor a Dios, y él reconoce que él también era irreverente y le llama la atención, le reprende al otro delincuente diciéndole, ni aún en la condenación temes a Dios, tienes que temer a Dios. Este hombre empezó a temer a Dios, a tener reverencia a Dios. Otra cosa que podemos ver en este hombre que reconoce, lo cual significa que él ha sido perdonado y ha sido salvado, es que reconoce su pecado.
Dice en este texto, en el verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Es decir, lo que estamos pasando, tenemos razón de pasar eso, por nuestros hechos, por nuestros pecados. Él reconoce lo que ha hecho, reconoce lo que los dos han hecho. Y entonces, esa cruz que ellos están llevando, esa muerte que van a sufrir, es consecuencia de nuestro pecado. Ellos reconocen su pecado. Y este es el primer paso para arrepentirse de su pecado. Porque si tú no reconoces tu pecado, ¿de qué te vas a arrepentir? Pues tienes que reconocerlo delante de Dios. Entonces, Él sabe que no merece nada. No hay nada bueno en Él. No hay ningún mérito. Estamos sufriendo lo que hemos hecho. Luego reconoce también la santidad de Jesús. Él dice, mas ningún mal hizo. Sabe que Jesús no cometió ningún pecado. Reconoce a Jesús como santo. Otra cosa más reconoce este delincuente que se arrepiente al final. Él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce a Jesús como el Mesías, aquel que era anunciado y que iba a venir otra vez como rey. Él ha escuchado probablemente de la resurrección de Lázaro, ha sabido lo que Daniel hablaba de la resurrección, y entonces él dice, cuando vengas en tu reino. Es decir, este delincuente sabía que Jesús iba a morir, y entendió que Jesús iba a resucitar, y entendió que iba a venir otra vez tal como Jesús lo había dicho. Y lo que ahora le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, no solamente reconocía su pecado, sino que él estaba arrepentido y le estaba diciendo, Señor, acuérdate de mí, acéptame, Señor. No, yo no soy digno de nada, no tengo ningún mérito. Y está apelando a la gracia. Y la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y entonces Jesús le concede la salvación. Y le dice Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dice, hoy estarás. La salvación es por gracia. Este hombre no tuvo ni tiempo para hacer ninguna obra. Sin embargo, él reconoció a Jesús como el Señor. Él reconoció a Jesús como el Santo. Él reconoció a Jesús como el Mesías. Él reconoció a Jesús como el Rey que iba a venir otra vez. Y entonces Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos que la salvación es inmediata. No hay que hacer rituales, no hay que esperar que pase un tiempo. En el momento que tú te arrepientes y crees en Jesús y le entregas tu vida a Jesús, es inmediata la salvación. Hoy estarás conmigo. Y esa salvación nos lleva inmediatamente a gozar de la presencia del Señor. Estarás conmigo, de esa comunión con Dios. Y la salvación entonces es completa, cancela toda la deuda de nuestro pecado. La salvación, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay limbo, no hay purgatorio, no hay nada de esas cosas que la Biblia nos enseña. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, vemos dos bendiciones, el perdón y la salvación. Veamos una tercera bendición en la cruz. La tercera bendición en la cruz es la libertad. ¿De qué libertad estamos hablando? Pues veamos el libro de Hebreos para entender de qué libertad está hablando esta bendición. Dice en Hebreos capítulo 2, verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Dice que empieza este verbo, que por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de la encarnación. Él siendo Dios se hizo hombre. Él a su naturaleza divina sumó la naturaleza humana y tenía que hacerse hombre. ¿Por qué? Porque como Dios, Jesús siendo Dios no podía morir. Entonces tuvo que tomar la naturaleza humana, una naturaleza mortal, para que pueda morir por nuestros pecados y poder vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte. Entonces con la encarnación
no empieza la existencia de Jesús. Jesús es eterno. Jesús existía previamente. Empieza la existencia temporal como hombre de Jesús. Entonces, él era la única forma de destruir, dice, porque él participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, lo tenía que hacer por medio de la muerte. Entonces, el poder principal de Satanás estaba en la muerte. Y dice, a causa de hecho, muchos temían en la muerte. Satanás sabía que Dios exigía la muerte a causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. Satanás sabía. Entonces lo que él buscaba y esperaba es que los hombres no conozcan a Dios, no conozcan esa salvación, no conozcan ese poder. Porque si mueren sin Cristo, y es la posibilidad que tú puedes tener, si mueres sin Cristo, la salvación ya no hay opción para nada. Una vez que la persona está muerta, no hay ninguna opción de salvación. Entonces, Jesús tenía que morir para que la gente pudiera oír, escuchar el mensaje, ser perdonado y ser salvado. Entonces, Satanás, por eso es que te distrae, te pone un montón de cosas en la cabeza, un montón de problemas, un montón de situaciones para que no acudas a Dios. Te pone distracciones, te pone vicios, te pone personas, objetos, te pone una serie de cosas para que tú no dirijas tu mente al Señor. La Biblia dice que Dios ha cegado el entendimiento para que no te resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, Él está muy ocupado en que tú no te acerques a Dios, porque sabe que una vez que mueres, perteneces totalmente a Satanás y por toda la eternidad sin ninguna opción de salvación. Por eso es que Satanás no quiere que conozcas a Jesús. Y entonces, porque se pierde la oportunidad de la salvación para las personas que no se arrepienten y no acuden a Jesucristo. De modo que Jesús le arrebata ese poder a Satanás. Él tenía que morir. Él vino a morir. Ese es lo que dice el profeta Oseas. Dice, de la mano del Seol, del lugar de los muertos, los redimiré, los compraré, los rescataré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, dice el profeta, el Señor hablando a través del profeta, yo seré tu muerte, yo te mataré y seré tu destrucción. Y la Biblia dice que Jesús iba a destruir al que él tiene el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. Entonces, la destrucción a Satanás no es desaparecerlo. Él no será desaparecido. A él simplemente al final Dios lo enviará al infierno. Pero la muerte ya no podrá retener a los creyentes. Por eso Jesús tenía que morir para que su victoria sea la nuestra. Jesús venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás en la cruz. Es la victoria que tenemos nosotros. Por lo tanto, es lo que Pablo dice luego en 1 Corintios capítulo 15, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria sobre la muerte. La muerte ya no nos podrá retener, pero que la gente que muere sin Jesucristo tendrá muerte, no solamente muerte física, muerte espiritual, sino la Biblia habla de la muerte segunda, la muerte eterna, por todos los tiempos. En cambio el creyente no. Alguien dijo, todo tiene solución, menos la muerte. Eso es falso. La muerte sí tiene solución y esa es la resurrección. Jesucristo resucitó y Él promete que resucitaremos también con Él. Pero la Biblia dice que realmente todos resucitaremos, pero en dos direcciones diferentes. Este es lo que dice el profeta Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza
y confusión perpetua. En dos direcciones serán resucitados. Unos para vida eterna, estarán con Dios, estarán con el Señor por toda la eternidad. Y otros para vergüenza y confusión perpetua, estarán con Satanás por toda la eternidad, totalmente separados de Dios. El Señor Jesús lo ilustró cuando habló del rico y Lázaro. Cuando ambos mueren, dice Jesús, relata en Lucas 16, aconteció que murió el mendigo, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y él murió también, el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, en el lugar de los muertos, alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Jesús relató que hay dos lugares donde van los muertos. En el seno de Abraham, o el paraíso, y el otro lugar es el lugar de tormento. Entonces, uno estando vivo puede decidir a dónde va. Si decides rechazar a Cristo por siempre, pues el lugar que te espera es el lugar donde fue el rico, el lugar de tormento. Pero si decides arrepentirte como lo hizo este ladrón al lado de la cruz, arrepentirte y volver a Dios, arrepentirte de tus pecados y humillarte delante de Dios, entonces el Señor puede decirte, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús resucitó y promete esa resurrección para nosotros. Y entonces puedes ver la vida y la muerte desde otro ángulo. En este tiempo mucha gente está muriendo. Estamos batiendo récords de muertes ahora con el COVID. Todos los días se baten récords. En Brasil se baten récords. En el mundo entero sigue muriendo la gente. Mucha gente que ni pensaba morir. ¿Recuerdan las Torres Gemelas? Cuando la gente en los edificios estaba prendiendo su computadora, estaba tomando un café, empezando recién el día, cuando de improviso un avión se estrella contra la torre, después otro avión, y de tal forma que esa gente, cuando sale esa bola de llama que se ve, esa gente muere instantáneamente, no tiene tiempo para decir, ay, hay mucha gente que dice, ya cuando sea viejo me arrepiento y vuelvo a Dios. Ojalá que tengas esa oportunidad. Hay jóvenes que están muriendo ahora, jóvenes con muchos planes, jóvenes que estaban sanos físicamente, fuertes, están muriendo ahora. ¿Qué crees que sabes cuándo vas a morir? De repente, ¿cuántos están penosamente muriendo a través del COVID y mueren ya en un estado de inconsciencia que no escuchan, no ven nada y parten? ¿Tendrás tu oportunidad para arrepentirte? Jesús dijo, hoy estarás conmigo, hoy es el tiempo. La Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. A tal forma que la muerte ya no sea algo terrorífico. Jesús vino a librarte de eso. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, miren lo que dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando muere alguien se habla de la irreparable pérdida. Para el cristiano no es una pérdida, es una ganancia, porque deja este mundo de pecado para estar en la presencia del Señor, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay lágrimas, donde no hay muerte. Por eso es una ganancia. Dice en el verso 23, en la parte de abajo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir. Pablo tenía deseos de partir y estar con Cristo. Él sabía que si moría, partía de este mundo, era para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Miren la perspectiva que ahora tenemos de la muerte, como ganancia, como algo muchísimo mejor. No es algo para que nos lamentemos. Yo quisiera que el día que yo parta, mi familia, mis amigos, se gocen, canten al Señor y puedan glorificar al Señor, puedan gozarse, porque es un motivo de gozo. Ya no estaré sufriendo en este mundo. Más bien, estaré gozándome con el Señor por toda la eternidad, lo cual es muchísimo mejor. Cuando recibimos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y volvemos a Dios, vemos la muerte desde otra perspectiva. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo creo que tenemos que reflexionar. Jesús pidió perdón, la primera bendición,
porque no saben lo que hacen. Tú probablemente no sabías por qué rechazabas o menospreciabas a Dios o despreciabas a Dios o te burlabas de Dios. Y eso trae condenación. Y aún estando en la misma condenación, no temes a Dios. Pues ahora ya sabes. Ese perdón vino porque no sabían. Tú lo sabes ya. Y sabes también qué es lo que tienes que hacer. Arrepentirte y volver a Dios. Y no solamente serás perdonado, sino serás salvado. Para eso vino Jesús, para morir en la cruz por ti y por mí. Y por último, ya empezarás a ver la muerte, porque el Señor nos libertará de aquel que tenía el imperio de la muerte, Satanás, y lo pudo vencer por la muerte misma. Él tuvo que morir para vencer la muerte. La muerte no pudo retenerlo a Jesús en la tumba. Él salió de la tumba, resucitó. Y mi consejo ahora es que, escuchando este mensaje, tú puedas arrepentirte. Tú puedas entregar tu vida al Señor. Tú puedas decirle, Señor, te necesito. Quiero acabar este mensaje haciéndote el llamado a que tú entregues tu vida a Jesús. A que tú le digas, Señor, te necesito. Terminamos con esta oración. Dile, Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados, quiero arrepentirme de ellos y quiero entregarte mi vida, Señor. Tómala, por favor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.